La cocina siempre había sido el corazón de aquella casa, cálida, llena de olores familiares, con la mesa de madera desgastada por el tiempo y el murmullo constante del reloj colgado en la pared. Allí se celebraban cumpleaños, se compartían secretos y se escuchaban las risas que flotaban desde el pasillo hasta el patio. Pero ese verano algo cambió, algo imperceptible al principio, como una corriente subterránea que comienza a burbujear justo antes de romper la superficie. Martín había vuelto de la universidad unos días antes, más delgado, con el cabello más largo y una mirada distinta, más profunda, como si cargara con algo que no estaba listo para compartir. Su hermano menor, Diego, lo recibió con entusiasmo. Habían sido siempre unidos, inseparables de niños, aunque la vida universitaria había abierto una pequeña brecha entre ellos. Pero lo que Martín no esperaba era encontrarse de nuevo con Julián, el mejor amigo de su hermano. Julián había crecido también. Ya no era el chico delgado y risueño que solía colarse en su habitación para pedirle videojuegos prestados. Ahora era alto, de hombros marcados, y sus ojos, antes brillantes de inocencia, parecían ahora esconder tormentas. Estaba pasando el verano con ellos mientras sus padres viajaban, y ocupaba la habitación de invitados al fondo del pasillo. El primer encuentro fue en la cocina, claro. Martín estaba de espaldas, sacando hielo del congelador, cuando sintió una presencia tras él. No un ruido, no un movimiento, sino una sensación. Calor, tensión, como si la atmósfera se contrajera en torno a su cuerpo. «Martín», dijo Julián, y su voz era más grave que la que recordaba. «Qué raro verte aquí otra vez». Martín se giró despacio, su mirada atrapada por la del otro. Fue un segundo, apenas un instante, pero lo suficiente para que el mundo se volviera más lento, más tenso. Julián tenía una sonrisa contenida, como si supiera algo que él no. Llevaba una camiseta sencilla que dejaba ver el contorno de sus clavículas, y su cabello caía desordenado sobre la frente. «Tú también has cambiado», dijo Martín, y no supo si hablaba de Julián o de sí mismo. Aquel fue el primer roce invisible entre ellos. Nada se dijo, nada se tocó, pero todo se insinuó. Y esa fue la constante en los días que siguieron, miradas que se prolongaban demasiado, silencios que decían más que cualquier palabra, caminatas compartidas por la casa cuando Diego no estaba, y sobre todo, la cocina, siempre la cocina, como si ese lugar los llamara una y otra vez a encontrarse sin querer. Una noche, después de cenar, mientras Diego hablaba por teléfono en la sala, Julián entró en la cocina con una copa de vino. Martín estaba lavando los platos, y el vapor del agua caliente empañaba ligeramente sus gafas. «¿Quieres?», preguntó Julián levantando su copa con un gesto suave. Martín dudó un segundo, luego asintió. Tomó la copa entre sus dedos, los suyos rozando apenas los de Julián, un contacto breve pero cargado de electricidad. Fue como un chispazo, el pulso se le aceleró, y tuvo que desviar la mirada. «Gracias», susurró, su voz más baja de lo normal. Julián se apoyó en la encimera, observándolo en silencio. La luz amarillenta del techo caía sobre su rostro, resaltando sus facciones, el borde de sus labios, el leve movimiento de su garganta al tragar. «¿Te ves distinto?», dijo de pronto. «Más, no sé, más tú». Martín soltó una pequeña risa, nerviosa, mientras dejaba el plato sobre el escurreplatos. «¿Qué significa eso?». «No lo sé», respondió Julián, y sus ojos oscuros y brillantes se quedaron fijos en los suyos. «Pero me gusta». Fue entonces cuando el aire pareció espesarse. Martín sintió cómo una oleada de calor le subía desde el pecho hasta el cuello. El corazón le latía con una fuerza que casi podía oír. Quiso hablar, decir algo, cualquier cosa, y en esa mirada había algo más que afecto.
Había deseo. O algo parecido. ¿Desde cuándo me miras así? Preguntó Martín sin pensarlo. La pregunta flotó entre ellos, cargada de tensión. Julián no se inmutó. Solo dio un sorbo más a su vino y dejó la copa en la encimera. Desde hace más tiempo del que te imaginas. El silencio que siguió fue tan espeso que Martín creyó que se ahogaría en él. Se giró, como si necesitara espacio, aire, una excusa para no dejarse caer en ese abismo de sensaciones que se abría bajo sus pies. Pero entonces sintió algo. La presencia de Julián detrás de él, apenas unos centímetros de distancia. Podía sentir su calor, su respiración, la quietud expectante de su cuerpo. «¿Qué estás haciendo?», susurró Martín sin atreverse a mirar. «Nada que no quieras». Martín cerró los ojos, tragando saliva. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Las manos, aún húmedas, le temblaban sobre el fregadero. Y entonces sintió el roce de unos dedos sobre su antebrazo, apenas un toque, tan sutil como una caricia del viento. Pero fue suficiente para que su piel se erizara, para que el aliento se le escapara en un suspiro tembloroso. Julián se inclinó apenas, su voz un susurro cerca de su oído. «Tú dime si me detengo». Martín no respondió. No podía. Solo se quedó allí, inmóvil, con el alma latiendo en la garganta y el cuerpo encendido por una ansiedad que no comprendía del todo. El roce de la mano de Julián subió hasta su codo, lento, envolvente, como una corriente cálida que le recorría por dentro. No hubo palabras, ni promesas, solo ese momento suspendido en el aire, donde dos cuerpos apenas separados compartían el peso de un deseo callado. El sonido de la puerta del pasillo se abrió de golpe. «Diego». Julián se alejó en silencio, como si nada hubiera pasado. Martín giró a tiempo para ver a su hermano entrar con la sonrisa de siempre, ajeno al fuego que acababa y sabía, con una certeza nueva y peligrosa, que eso era solo el comienzo. Esa noche, Martín no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas, con la mente atrapada en el recuerdo de aquella escena. Julián tan cerca de él, su voz rozando su oído, el calor de su cuerpo a centímetros del suyo. Una parte de él aún sentía el eco de ese toque leve sobre su brazo, como si la piel recordara por sí sola lo que había sentido. No era solo el gesto, era lo que había detrás, lo que ambos sabían pero ninguno se atrevía a decir en voz alta. Cerró los ojos, apretando los puños sobre el colchón. El corazón aún le latía con fuerza, no por lo que pasó, sino por lo que no pasó, por lo que quiso que pasara. A la mañana siguiente, el aire en la casa estaba cargado de una normalidad fingida. Diego se había levantado temprano y ya estaba viendo vídeos en el salón, riéndose de cosas absurdas con la ligereza de quien no sospecha nada. Martín lo observaba desde el marco de la puerta mientras sostenía una taza de café, fingiendo que todo estaba en orden. Pero no lo estaba. Julián entró a la cocina con el cabello aún húmedo por la ducha. Llevaba una camiseta gris que se pegaba a su cuerpo y unos pantalones cortos que dejaban ver sus piernas bronceadas. Se detuvo al ver a Martín. No dijeron nada. Solo intercambiaron una mirada breve, intensa, como si todo lo de la noche anterior aún vibrara en el aire entre ellos. «¿Dormiste bien?», preguntó Julián con la voz baja, casi íntima. Martín alzó una ceja, apenas disimulando su nerviosismo. «¿Y tú?». Una sonrisa apenas curvó los labios de Julián, como si la respuesta fuera obvia. Durante el desayuno, los tres hablaron de cualquier cosa menos de lo importante. Diego planeaba ir al parque a jugar al fútbol con unos amigos, y se pasó la comida hablando de estrategias como si fuera un entrenador profesional. Julián asentía, le seguía la corriente, pero sus ojos no estaban en Diego, estaban en Martín. Cada vez que Martín levantaba la mirada del plato, lo encontraba observándolo, con una intensidad que le quemaba la piel. Cuando Diego salió de casa,
dejando tras de sí el eco de la puerta y una promesa de volver para cenar, el silencio se adueñó de la cocina. Un silencio distinto. No era incómodo, era expectante, cargado. Julián se apoyó contra la encimera, con los brazos cruzados, mirándolo. «No pensaba que ibas a quedarte callado hoy», dijo con voz tranquila, pero en sus ojos había una chispa. Martín dejó la taza sobre la mesa y se frotó las sienes, frustrado por dentro. «¿Y qué quieres que diga?» «Lo que sea, lo que estés pensando o sintiendo. ¿Y si no lo sé?» Julián se separó de la encimera y dio un paso hacia él. Un solo paso, pero fue suficiente para que todo volviera a estremecerse. «Entonces escúchalo». Martín no se movió. Su cuerpo parecía dividido entre dos impulsos, huir o acercarse, pero Julián estaba ahí, con la expresión abierta, con los ojos tan oscuros y tan claros al mismo tiempo que parecía imposible mentirles. El silencio volvió a caer, pero esta vez era más íntimo. Martín podía oír su propia respiración, el sonido leve del ventilador sobre sus cabezas y el pulso retumbando en sus oídos. «¿Desde cuándo?», preguntó sin mirarlo. «¿Desde cuándo me ves así? Desde que dejaste de tratarme como el amigo de tu hermano». Martín alzó la vista, con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más primitivo. «¿Y cuándo fue eso?» «Ayer», susurró Julián. «Pero creo que siempre lo quise». Esa confesión cayó como una piedra en un estanque, silenciosa, pero con ondas que se expandieron por todo el cuerpo de Martín. Su piel se erizó, como si las palabras lo hubieran tocado. Quiso decir algo, pero la voz se le perdió en la garganta. Solo se quedó ahí, mirando a Julián, sintiendo cómo la tensión entre ellos crecía. Cada paso marcaba un nuevo umbral, una nueva distancia que se rompía. Cuando estuvo frente a él no dijo nada. Solo levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la frente. El toque fue leve, apenas un roce, pero Martín cerró los ojos como si ese gesto hubiera encendido algo que llevaba mucho tiempo oculto. El dedo de Julián bajó por la sien, acarició su mejilla, hasta detenerse justo en la línea de su mandíbula. Martín contuvo el aliento. No se atrevía a moverse. Cada célula de su cuerpo estaba atenta al contacto. El calor subía desde su estómago, un temblor eléctrico que se deslizaba por la espalda, que le erizaba los brazos. «Te juro que si me dices que pare, paro», dijo Julián con la voz tan suave que parecía parte del aire mismo. Martín lo miró, y en sus ojos había un sí que no necesitaba palabras. Julián acercó su rostro, muy despacio, y sus frentes se rozaron apenas. El aire que compartían era el mismo. Martín sintió su respiración caliente contra los labios, su olor, su presencia entera. No se tocaron más, no fue necesario. El anhelo era tan fuerte, tan palpable, que el silencio se volvió una caricia. Y entonces el sonido de un mensaje de voz de Diego en el teléfono los hizo separarse. Rápido, doloroso, como si un hilo invisible se cortara de golpe. Martín retrocedió un paso, con las mejillas encendidas y el pecho agitado. Julián suspiró, rascándose la nuca, con una sonrisa triste. «Todavía no es el momento, ¿verdad?». Martín negó con la cabeza mordiéndose el labio. No porque no quisiera, sino porque quería demasiado. «Pero lo será», dijo Julián, y en su voz había algo más que certeza, había promesa. El calor del verano no daba tregua, pero había otro calor, más interno, que hacía que Martín apenas pudiera concentrarse en nada. Desde aquella mañana en la cocina, cada rincón de la casa se sentía como un campo minado. Todo parecía cargado con la energía de lo que no pasó, de lo que quedó a medio camino entre una respiración contenida y un roce que no se atrevió a ser caricia. Pasaron 2 días sin que Diego notara nada, o al menos eso parecía.
Su mundo seguía girando alrededor del fútbol, los amigos y los vídeos virales. Pero para Martín todo había cambiado. En cada mirada de Julián había una pregunta, una invitación muda, un deseo contenido. Y en cada gesto que evitaba, en cada conversación interrumpida, en cada silencio incómodo, Martín sentía que algo dentro de él se estiraba como una cuerda al borde de romperse. Una tarde la tormenta llegó, literal y metafóricamente. El cielo se oscureció con una rapidez que parecía impaciente. Las nubes pesadas se deslizaron sobre la ciudad como una sombra en cámara lenta, y pronto, los primeros truenos hicieron vibrar las ventanas. Diego había salido justo antes de que comenzara a llover, prometiendo volver en una hora como mucho. Martín estaba en la cocina, revolviendo una taza de té que no pensaba beber, cuando Julián entró sin hacer ruido. Iba descalzo, el cabello mojado por la lluvia, una camiseta blanca que se le pegaba al cuerpo y unos pantalones deportivos. Martín no necesitaba mirarlo directamente para sentir su presencia. Bastaba con que respirara cerca para que todo su cuerpo se encendiera como un circuito activado por una chispa. ¿Estás solo?, preguntó Julián con la voz grave. Martín asintió sin girarse. Diego salió hace un rato. El trueno que estalló en ese momento hizo temblar los cristales, y Julián rió suavemente. «Vaya, parece que esta casa quiere darnos otra oportunidad». Martín se giró lentamente, con la taza aún entre las manos. No dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada había tanto: miedo, deseo, ansiedad, una rendición que no se atrevía aún a nombrar. «No tienes que huir». La voz de Julián era tranquila, firme, pero había en ella un temblor que solo alguien que lo mirara con atención notaría. Y Martín lo notó, porque lo sentía igual. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza ahora, como si el mundo exterior quisiera ahogar los latidos del corazón que llenaban la cocina de un sonido invisible. Julián se detuvo frente a él. Martín aún sostenía la taza, pero sus dedos temblaban levemente. Julián la tomó de sus manos, sin apartar los ojos de los suyos, y la dejó sobre la encimera. Luego, sin decir palabra, levantó la mano y tocó con la yema de los dedos el cuello de Martín, justo donde la camisa se abría levemente. Fue un roce sutil, pero lo cambió todo. Martín contuvo el aliento. Un escalofrío le recorrió la espalda, y se quedó completamente quieto, como si moverse significara romper algo frágil y precioso. El dedo de Julián bajó apenas un poco, siguiendo el contorno de su clavícula, y su respiración se volvió más profunda. «¿Sientes esto?», murmuró. «Porque yo lo siento desde hace días». Martín cerró los ojos, dejando que ese calor se expandiera por su pecho, por su vientre, hasta la punta de los dedos. «No sé cómo manejarlo», susurró. «Me asusta lo que me hace sentir». Julián apoyó la frente contra la suya, tan cerca que sus pestañas casi se rozaban. «A mí también me asusta, pero prefiero sentirlo contigo que no sentir nada». La electricidad entre ellos era tan intensa que parecía material. Martín podía sentirla en su piel, en sus huesos, en cada latido. Su cuerpo reaccionaba a cada palabra de Julián con una mezcla de vértigo y anhelo, como si todo en él estuviera dispuesto a saltar si solo él se atrevía. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Martín levantó la mano y rozó el rostro de Julián. Su mejilla estaba tibia, húmeda por la lluvia. Lo acarició con los dedos abiertos, como si necesitara confirmar que era real, que ese momento. Los ojos de Julián se cerraron un instante bajo su caricia. Y cuando volvió a abrirlos, no hubo más dudas. El beso llegó como una respuesta inevitable. Primero fue un roce, apenas un contacto tímido, como una pregunta que se lanza al viento. Pero cuando los labios se encontraron por segunda vez,
Fue distinto. Lento. Profundo. Lleno de una urgencia contenida durante demasiado tiempo. Las bocas se buscaron con un hambre silenciosa, con una ternura feroz. Julián le rodeó la cintura, y Martín se aferró a sus hombros como si temiera desvanecerse. Sus cuerpos encajaron con una naturalidad sorprendente. La respiración de ambos se entremezclaba, agitada, caliente. Las manos recorrían con cuidado, como explorando territorios nuevos pero deseados. Martín sintió cómo todo dentro de él se abría, se liberaba. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora se mezclaba con algo más fuerte. Una necesidad de estar cerca, de sentirse visto, deseado, comprendido. El mundo exterior desapareció. No existía el reloj, ni la tormenta, ni siquiera el hecho de que podían ser descubiertos en cualquier momento. Solo estaban ellos dos, fundiéndose en un beso que no era solo físico, sino emocional, íntimo, poderoso. Cuando se separaron, con las respiraciones entrecortadas y los ojos brillando, Julián apoyó su frente de nuevo contra la de Martín. Ahora ya no podemos fingir que esto no pasó, susurró. Martín asintió con los ojos cerrados. Y no quiero fingirlo. Afuera la lluvia empezaba a calmarse. Pero dentro de ellos, el incendio apenas comenzaba. El verano avanzaba con lentitud engañosa. Desde aquella tarde en la cocina, todo parecía igual en la superficie, pero por dentro nada lo era. Martín y Julián se movían por la casa con la misma rutina de siempre, pero bajo cada palabra, cada mirada, cada gesto, se escondía el peso de lo que habían compartido. Esa frontera invisible que habían cruzado con un beso los había dejado al otro lado de un territorio nuevo, sin mapas, sin guías, pero con una certeza. Ya no podían volver atrás. Diego, ajeno a todo, seguía entrando y saliendo con la despreocupación de quien vive todavía en un mundo sin secretos. Pero para Martín, cada vez que lo veía, se encendía un nudo de ansiedad en el pecho. No era culpa, era miedo. Miedo a que aquel frágil equilibrio se rompiera. Miedo a que algo tan intenso y delicado quedara expuesto demasiado pronto. Aún así, los momentos a solas con Julián se hicieron inevitables. La cocina siguió siendo su refugio silencioso, el espacio donde no había que disimular tanto, donde podían dejar que sus cuerpos se acercaran con la excusa más pequeña. Preparar un café, cortar fruta, buscar un vaso en el armario. Y en cada uno de esos gestos cotidianos había algo íntimo, eléctrico, que se iba tejiendo despacio entre ellos. Una noche, cuando Diego ya dormía, Martín bajó a la cocina a beber agua. La casa estaba en silencio, salvo por el leve goteo del grifo y el zumbido del refrigerador. Julián estaba allí, sentado en la mesa con una taza de té, mirándolo con esa calma tensa que se había vuelto su lenguaje secreto. Martín dudó un instante en la puerta, pero no se retiró. Se acercó despacio, el suelo frío bajo sus pies, el corazón golpeando en su pecho como un tambor. No puedo seguir fingiendo que no pasa nada, susurró Martín con la voz temblorosa. No después de todo esto. Julián alzó la vista. En sus ojos no había burla ni duda, solo esa quietud profunda, esa mezcla de ternura y deseo que tanto lo desarmaba. Yo tampoco quiero fingir, respondió. Pero no quiero hacerte daño, Martín. No quiero ser solo un secreto. Martín tragó saliva. Había ensayado 1000 veces en su cabeza lo que diría, pero en ese momento las palabras se le deshacían. No sé cómo vamos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue casi cálido. Julián se levantó de la mesa y caminó hacia él. La luz tenue de la cocina dibujaba en su piel sombras suaves, resaltando cada curva de su rostro, el borde de su sonrisa apenas contenida. Cuando estuvo frente a él,
Levantó la mano y le rozó la mejilla con el dorso de los dedos. Tampoco yo, dijo apenas un susurro. Si esto es complicado, lo navegaremos, pero quiero navegarlo contigo. Martín cerró los ojos ante el contacto, dejando que ese calor le llenara los huecos que tanto tiempo había mantenido vacíos, y entonces Julián lo besó. No fue como la primera vez. No había titubeo ni urgencia contenida. Fue un beso largo, profundo, pausado, lleno de significado. Un beso que no pedía permiso ni escondía miedo. Sus manos se buscaron y se entrelazaron, firmes pero suaves, como un pacto. El corazón de Martín latía con fuerza, pero ya no como antes. Ahora era distinto. Ahora era certeza. Cuando se separaron, Julián apoyó su frente contra la suya. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas, tranquilas. «Sea lo que sea esto», murmuró Julián. «Vamos a hacerlo bien, sin prisas, sin mentiras». Martín asintió con los ojos brillantes. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar, que el miedo no lo dominaba, que el calor que lo recorría no era solo ansiedad, sino esperanza. En ese momento, Diego apareció en el marco de la puerta, medio dormido, buscando agua. Se detuvo un segundo al verlos tan cerca. Martín dio un paso atrás, el corazón en la garganta, pero Julián no se movió. Se limitó a saludar con un gesto tranquilo. «¿Todo bien?», preguntó Diego frotándose los ojos. Martín respiró hondo. No era el momento de explicarlo todo, aún no. Pero tampoco podía seguir sintiéndose atrapado en la mentira. «Sí», respondió con voz firme. «Todo bien». Diego asintió, tomó su vaso de agua y Julián sonrió y entrelazó los dedos con los de Martín una vez más, apretando suavemente. «Ya no hay vuelta atrás», dijo. Martín lo miró y sonrió también, con el corazón latiéndole fuerte, pero sereno. «Ni quiero que la haya». Y en ese instante, la cocina dejó de ser solo el corazón de la casa para convertirse en el corazón de su historia. Un lugar donde, por fin, podían dejar de fingir, donde la tensión se había transformado en algo más grande. Una atracción que ya no era un secreto, sino el principio de algo real. La lluvia de la noche anterior había limpiado el aire. Afuera las estrellas brillaban sobre el tejado. Dentro, en la penumbra de la cocina, dos manos seguían entrelazadas, sabiendo que el camino sería complicado, pero que juntos lo recorrerían paso a paso. Era el final de un verano, sí, pero también el principio de todo lo demás.